Nombre de Jesús. Amén. Hemos aprendido a construir con la oración, planificación, motivación, el trabajo en equipo, la oposición, los problemas, los peligros, la perseverancia, la consolidación. Esta mañana aprendemos a construir cuidando nuestra fe a través de este precioso libro de Nehemías. Déjame decirte algo con mucha claridad, mi hermano. La gran necesidad de la iglesia de hoy es que podamos tener una renovación espiritual. Es cierto que la iglesia cristiana evangélica ha crecido o está creciendo en nuestro país como en distintas zonas del mundo. Eso es cierto. Es cierto que nunca como hoy la iglesia goza de muchos privilegios, pero también es cierto que cantidad y privilegios no es sinónimo de calidad de vida espiritual. Escúchame, más de uno se pregunta hoy sobre muchos cristianos: ¿por qué hay tanta indiferencia entre los cristianos a buscar el rostro de Dios? ¿Por qué tan pocos hermanos oran? ¿Por qué, habiendo tantas Biblias y libros cristianos, hoy se estudia poco la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanto temor de compartir nuestra fe en Cristo a otros? ¿Por qué va en aumento los divorcios entre los matrimonios cristianos? ¿Por qué se ha incrementado hoy los pecados inmorales en muchos pastores? Es indudable que lo que más falta le hace a la iglesia hoy es una genuina y verdadera renovación espiritual. Necesitamos que nuestro Dios encienda el fuego de su palabra por medio de su Espíritu Santo, con el propósito de purificar más nuestra vida, y de esa manera hagamos que el nombre de Dios sea glorificado más y más, y salgamos más a las calles a buscar a los perdidos. Eso es lo que necesitaba el pueblo judío en tiempos de Nehemías. La nación toda necesitaba una renovación espiritual, y eso ocurrió en estos capítulos 8 y 9. Allí encontramos 4 características fundamentales de toda renovación espiritual, y es nuestro deseo de que esas características puedan estar siempre en nuestra iglesia. ¿Amén o no? 1, mi hermano, la renovación espiritual nace de la decadencia. Eso es lo primero. Es interesante lo que dice el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. La renovación espiritual en tiempos de Nehemías se dio en tiempos en que había un vacío espiritual en la nación. Los muros se habían terminado de construir, gracias a Dios. La mayoría de la población se había mudado a sus propias casas. Según vimos en el capítulo 7, hace 2 semanas, ahora el pueblo estaba bien organizado. La ciudad estaba bien defendida, se encuentra bien gobernada. Pero, aunque los pobladores tuvieran buenas casas, buenos trabajos y se encontraban bien protegidos, algo faltaba. Nehemías sentía el vacío espiritual como lo sentía el pueblo. Aprendemos algo muy importante aquí, mi hermano, mi hermana, mi amigo. No es suficiente tener una buena estructura si por dentro la vida espiritual es pobre. Escúcheme, por favor. No es suficiente tener una buena estructura si por dentro la vida espiritual es pobre. Es que el pueblo venía de estar cautivo en Babilonia. Habían estado 70 años en esclavitud en una tierra pagana, y se habían encontrado a miles de kilómetros lejos de su centro de adoración. No habían tenido quien les pudiera enseñar la palabra de Dios. No habían arreglado aún sus pecados pasados por los cuales habían sido castigados. Y ahora
Ya han pasado algunos años de haber regresado a su tierra y al llegar se preocuparon en tener todo bien arreglado para poder vivir y no estar más en escombros, pero faltaba algo. Faltaba ser renovados espiritualmente. ¿Cuán real puede ser esto hoy en la iglesia del Señor? En muchas de nuestras iglesias pueden estar funcionando todo bien, un buen edificio, un buen templo, una buena organización, creyentes sirviendo, programas bien estructurados, una asistencia regular. Sin embargo, falta lo más esencial: vida espiritual. Y cuando hay una pobre vida espiritual, hay desinterés por las disciplinas espirituales. Dejamos de congregarnos y no nos sentimos mal. Hay apatía por las cosas de Dios, desinterés por las almas perdidas, poca amistad con creyentes. No nos sujetamos a nuestras autoridades. Aparece el espíritu de crítica destructiva, falta humildad, poco interés por las necesidades del prójimo, libertinaje entre los creyentes, más interés en recibir que en dar, entre otras cosas. Urge una renovación espiritual. 2. En segundo lugar, la renovación espiritual viene cuando Dios hace uso de sus instrumentos. Es interesante, mi hermano, lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 8 de Nehemías. Nos dice allí la palabra de Dios: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Los instrumentos que Dios usó para renovar espiritualmente a la nación judía fueron Nehemías y Esdras. Note bien el trabajo en equipo, mi hermano. Note el trabajo coordinado. Note que ninguno buscó la renovación espiritual por su propia cuenta, ni siquiera para que diga: míreme, yo soy el que busco la renovación del pueblo. No, ambos fueron los instrumentos de Dios para buscar la renovación espiritual de la nación. Nehemías fue el primer instrumento, porque Nehemías convoca al pueblo, desde los mayores hasta los menores, con un solo propósito: comenzar a buscar el rostro de Dios. Pero Nehemías entiende que no puede hacerlo solo. Busca la ayuda de otro grande espiritual llamado Esdras. En ese momento él considera que Esdras está en mejor capacidad para guiar al pueblo hacia una renovación espiritual. Nehemías no busca su propio interés, busca el bien de la nación. Un espiritual busca a otro espiritual y juntos son dinamita pura. Nehemías y Esdras juntos son los instrumentos de Dios para bendecir al pueblo. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Cuando Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo, toma a sus instrumentos para sus planes. Para transformar a Alemania y llevar a cabo la gran reforma protestante y que los pueblos vuelvan a la palabra, Dios levantó a Martín Lutero. Para transformar Escocia y evitar que caiga en las inmoralidades de María la Sanguinaria, Dios levantó a Juan Knox y llevó a cabo el gran avivamiento escocés. Para transformar Inglaterra de la apatía religiosa que habían caído y de las injusticias sociales que se veían, Dios levantó a los hermanos Wesley. Dios está buscando hombres y mujeres como Nehemías, como Esdras, como Martín Lutero, como Juan Knox, como los hermanos Wesley, como tantos siervos de Dios que se pongan en las manos de Dios y que se conviertan en instrumentos de renovación espiritual. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor.
mi hermano. 3, la renovación espiritual viene cuando se vuelve a la palabra de Dios. La renovación espiritual viene cuando se vuelve a la palabra de Dios. Es interesante lo que dice el versículo 1 al final. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Notas? A veces pensamos que la renovación espiritual viene a nuestras vidas o a la vida de la iglesia cuando comenzamos a operar el combustible de las emociones o de las experiencias. Pensamos que el entusiasmo, los buenos sentimientos o las manifestaciones externas y portentosas darán vigor a la vida de la iglesia, en lugar de utilizar el combustible auténtico de la palabra de Dios. Todo avivamiento en la historia vino como consecuencia del estudio serio y la obediencia y la proclamación de la palabra de Dios. Así vino la renovación espiritual en la nación judía. Y nota estas 6 características, mi hermano, de esa renovación espiritual, fruto del interés por las Escrituras. En primer lugar, fue en un lugar y fecha especial, porque dice el versículo 1 y 2, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, el primer día del mes 7. Es decir, el pueblo se dispuso a obedecer la palabra desde el primer momento. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo en una plaza pública, frente a la puerta de las aguas. Este era el lugar donde se administraba justicia y se hacían los juramentos. Y porque se llevó a cabo el día en que se celebraba la fiesta de las trompetas, día en que se tocaban las trompetas, después de haber hecho sacrificios por los pecados, anunciando el inicio de toda consagración y gratitud a Dios. Fue un momento muy, pero muy especial. 2, todos, absolutamente todos, se interesaron por la palabra de Dios. Dice el texto en el versículo 1 y 2, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Fue voluntario. A nadie se le obligó. Había hambre por la palabra de Dios. Toda la familia fue tras la palabra de Dios. 3, se dio lectura a la palabra. Y dijeron a Esdras, versículo 1, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Toda renovación espiritual comienza con la palabra, no con las opiniones de los hombres. La sola palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La sola palabra de Dios tiene poder. No se leyó un devocional escrito por alguien o un libro de vida cristiana. Se leyó la palabra. 4, hubo disposición por la palabra de Dios. Porque dice el versículo 3, y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nadie miraba su reloj para ver a qué hora termina todo, a qué hora termina el servicio. Nadie. Estuvieron alrededor de 5 horas leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios, y estuvieron siempre atentos a ella. Toda iglesia que deja la palabra se destruye a sí misma. Nunca permitamos, mi hermano, que esta iglesia se aleje de la palabra de Dios. 5, hubo enseñanza de la palabra. Sí, porque dice el versículo 7 y 8, y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nota, mi hermano, había maestros capacitados que se dispusieron a explicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Recuerda que estos judíos eran judíos, pero que habían vivido en tierra babilónica. Así que aprendieron un idioma diferente, adquirieron costumbres diferentes,
tenían un estilo de vida caldeo. Ellos ahora tienen que leer la Biblia en hebreo y en su propia tierra, Jerusalén. Se debía llevar la palabra al entendimiento de ellos. Se necesitaba traductores y se necesitaba alguien que explicase el contexto y pensamiento bíblico. Como hoy necesitamos estudiar la palabra de Dios en la escuela bíblica, en el seminario. Necesitamos que otras personas nos enseñen, nos muestren el sentido de la palabra. 6. Aplicaron las enseñanzas de la palabra a sus vidas. Porque dice el versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿Sabes por qué lloraban? Porque reconocieron que eran culpables. Recordaban aquellos años que habían vivido lejos de Dios. Recordaban los pecados de sus antepasados que produjeron la cautividad babilónica. Llevaron la palabra a sus propias vidas y esto produjo arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino, expresado en tristeza, lágrimas y abandono del pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la tomamos en serio, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la obedecemos. 4, permíteme terminar. 4, escúchame. La renovación espiritual produce cambios profundos. Mira lo que produce, y te cito los textos. En primer lugar, espíritu de adoración. Es lo primero. Donde hay renovación espiritual, hay un espíritu de adoración. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Del capítulo 8. Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cuando hay renovación, cuando hay vida espiritual, uno se arrodilla y se echa en el suelo, porque uno tiene hasta temor de alzar los ojos delante de Dios. 2, tristeza y dolor por el pecado, dice el versículo 9. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tristeza, dolor por el pecado. Mi hermano, ¿sabes cuál es la diferencia? Los cristianos también pecamos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con el que está afuera? Es que cuando nosotros pecamos, lloramos y nos entristecemos por ello. Y nos volvemos a Dios inmediatamente. Hay tristeza en nuestro corazón porque ofendemos a Dios. 3, generosidad para con el necesitado. Versículos 10 y 12. Luego le dijo: id, comed grosuras y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a dar, a compartir. Donde hay vida espiritual se comparte. 4, consuelo y ánimo por el Señor. Versículos 10 y 12. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay consuelo y ánimo de parte de Dios. 5, obediencia absoluta a la palabra de Dios. Versículos 14 y 17. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes 7. Y toda la congregación que volvió de la cautividad
hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó y hubo alegría muy grande. Por muchos años no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que se había ordenado que se celebrase al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero vivieron lejos de esta fiesta, no bien entendieron, escucharon la palabra de Dios, ellos obedecieron y se hicieron las enramadas y comenzaron a recordar la salida de la tierra de Egipto por mano poderosa de Jehová. Obedecieron, obedecieron, obedecieron. 6, estudio continuo de la palabra. Versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, cada día, cada día. Cada día se debe estudiar la palabra, se debe orar. Espíritu de oración y ayuno, dice el capítulo 9, versículo 1. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio. Ayuno, oración, búsqueda del rostro de Dios. 8, confesión y separación del pecado. Capítulo 9, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesión de pecado, alejamiento del pecado. 9, vida de palabra, confesión y adoración. Versículo 3, y puestos de en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Lectura de la palabra, confesión diaria, adoración. 10. Mira el último resultado, versículo 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todos los líderes firmamos y nos comprometemos a buscar el rostro de Dios. Nos comprometemos con el Señor. Mi hermano, donde hay renovación espiritual, hay compromiso con el Señor. Hay compromiso con Dios. No solo asistencia, hay compromiso. Lo firmamos, nosotros nos comprometemos. No solo vamos a asistir, vamos a comprometernos con la causa de Cristo. Y ese tipo de personas es los que Dios está buscando. Necesitamos muchas veces renovarnos espiritualmente, comprometernos con Dios. Si hay algo que muchas veces falta en nuestra vida, es eso: un compromiso serio con el Señor. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, me quiero comprometer contigo. Quiero tomar en serio mi relación contigo, Señor. No quiero ser solo un asistente, un creyente más del montón. Quiero ser un genuino, una genuina sierva de Dios. ¿Cuántos quisieran ser así? Amén. ¿Te gustaría orar por esto? Hoy es un buen momento para orar. Acércate aquí al altar. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, ¿por qué no oras conmigo? Ven, sal de tu sitio, ven aquí adelante y vamos a orar. Ven, si Dios ha puesto eso en tu corazón esta mañana, acércate aquí al altar, ven y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos, ven. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, hoy es día para renovar nuestra fe, nuestra comunión. Ven, acércate. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a orar. Hoy no vamos a hacer un llamado evangelístico. Hoy quiero que oremos los hijos de Dios. Hoy día quiero que nos consagremos. Sabes, hay muchas vidas que han recibido a Cristo estos días.
Cuando ellos vengan, ellos necesitan ver en nosotros creyentes genuinos, creyentes que amemos a Dios, que hagamos la diferencia. Aleluya, 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 aleluya. Si quieres arrodillarte, amén, amén. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Pon tus brazos allí, pon tus brazos con tu hermano allí. Oren al Señor, oren a Dios, oren al Señor. Cierra tus ojos, cerremos nuestros ojos todos, oremos a Dios. Hoy es día de consagración, hoy es día para buscar el rostro del Señor. Aleluya, Padre, gracias. Aleluya. Renuévanos, Dios, renuévanos. Queremos ser la iglesia del libro, la iglesia de la palabra, la iglesia donde hay, Señor, vida espiritual. No queremos, Señor, tener solo estructuras, Padre. Que cuando alguien venga aquí, Señor, encuentre vida, vida, vida. Oh Dios Santo, hoy se recuerda la resurrección de Cristo. Queremos nosotros como Cristo resucitar a una vida plena. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Ora allí, mi hermano. Toma un tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Dile: Señor, Padre, mi vida espiritual ha estado estéril, vacía. No me siento satisfecha con ella. Renuévame, Dios, renuévame. Renuévame, Señor. Vuélveme a como era antes, al principio, como cuando te recibí, Dios. Predicaba, enseñaba, leía tu palabra, buscaba tu rostro. Vuélveme por las sendas antiguas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Renuévanos, Padre. Renuévanos, Señor. Renuévanos. Renuévanos, Dios. Renuévanos. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra bendita, Dios. Gracias, Dios Santo, porque tu palabra es suficiente para hablar a nuestro corazón. Desde el momento, Padre, de que el pastor estaba leyendo la palabra de Dios, ya ibas tocando el corazón de tu pueblo. Tu palabra es toda suficiente, Dios Santo. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra penetra, Dios, tu palabra es fuego. Tu palabra es martillo, Dios. Tu palabra es una semilla que germina, que hace crecer. Oh Dios, muchas veces nos hemos estancado. Hemos avanzado, Dios, pero nos estancamos. Renuévanos. Queremos seguir creciendo, madurando. Ayúdanos. Padre, toma nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra esterilidad, nuestra falta de compromiso. ¿Cuántas veces hemos podido testificar de Cristo a alguien y no lo hemos hecho, Padre? Por temor. Perdónanos. Úsanos para ganar vidas para Cristo. Queremos orar, ser adoradores. Queremos caminar de rodillas, Dios. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Renuévanos, Padre, renuévanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios.
Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Porque tu palabra produce esa tristeza y dolor, pero también esa fortaleza, Dios, que solo tú puedes dar, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a regresar a nuestros sitios. Así despacio. Vamos a regresar a nuestros sitios. Con ese espíritu de adoración y de oración. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios, porque hoy es una mañana diferente. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre.